Números capítulo 13, verso 20, en la última parte de ese texto dice: y era el tiempo de las primeras uvas. Cuando vemos ese texto, a mí me encanta, cuando leo la Biblia, me gusta detenerme en ciertas palabras o en ciertas frases que para mí son bastante contundentes. Y para mí es una de las frases contundentes de este capítulo: y era el tiempo de las primeras uvas. El capítulo 13 del libro de Números que leímos anteriormente, ese texto marca un antes y un después en la historia de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, para ese momento donde está Números 13, ellos ya habían recorrido 2 años de desierto. Habían transcurrido 2 años donde Dios los había liberado con mano poderosa. Y durante ese tiempo en el desierto, usted va a leer en la Biblia cómo experimentaron milagros constantemente. Notarás que de forma directa la provisión sobrenatural de Dios estuvo en ellos. No unos milagros invisibles, eran milagros visibles, eran milagros tangibles que podían tocar con sus manos, degustar con su boca, poderlo ver con sus ojos naturales. Milagros que son excepcionales y que hasta la fecha yo no he visto ese tipo de milagros tangibles en nuestra vida. Algunos de ellos que usted los ha de recordar es el Mar Rojo abierto en 2 para darles paso y entrar al lugar del propósito. Cuando tú ves en el desierto, encuentran aguas, las aguas están amargas y Dios se las endulza. El maná que descendía del cielo en medio de un desierto, ellos ni siquiera tenían que comprar el alimento, sino que Dios mismo los alimentó en un desierto. Cuando ves la historia de Israel, notarás que dice que sus ropas nunca se envejecían con el paso del tiempo, sino que sus ropas se renovaban y crecían a la medida de la estatura de ellos. Habla de que una nube los cubría en el día del gran calor del desierto y una columna de fuego en el gran frío del desierto en las noches. Aparte de eso, esa nube era un símbolo de que la presencia de Dios estaba constantemente sobre ellos. Usted hoy camina en fe creyendo que la presencia de Dios está con usted, pero en el desierto ellos veían la nube, y mientras veían la nube literalmente encima de ellos, estaban seguros: la presencia de Dios está con nosotros. Israel fue un pueblo privilegiado en todo lo que hizo. Esa nube también representaba la protección de Dios, la guía de Dios, porque dice que cuando la nube se movía, el pueblo sabía que debía moverse también y direccionarse al camino que Dios les estaba trazando. Si algo fue maravilloso y de apertura para el pueblo de Israel, es cuando Dios les abrió el mar. Creo que es uno de los milagros más increíbles que vivió este pueblo, cuando les abre el mar y los introduce a propósito. Porque cada vez que Dios abre mares es con el fin de introducirte a propósitos. Ese propósito al cual los introducía era: los voy a dirigir a la tierra prometida. Ahora le pregunto a usted, querida iglesia, ¿quiere que ese mar de imposibilidad que quizá tú ves, ese mar de miedos, de límites humanos, se abra para ti, al igual que sucedió con Israel? De seguro tu respuesta va a ser: claro que sí, pastor, yo quiero que ese mar se abra, quiero que la imposibilidad se quite de mi vida. Pero hay algo que es clave y que tú debes de tener presente: cuando el mar se abre, no te lleva directamente a la tierra prometida. Cuando el mar se abre, te lleva al desierto. Es interesante eso. El mar, cuando se abre en tu vida, es la entrada a un proceso y no a un destino. A veces hay milagros en tu vida que tú estás esperando, pero el milagro te introduce a procesos para que el proceso te prepare con el fin de abrazar el destino. El desierto es el lugar donde Dios trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Nosotros nos preocupamos mucho por ser útiles en Dios, por ser gente que podamos expresar todo lo que tenemos dentro. Pero a veces Dios en nuestras vidas lo que hace es apagar toda nuestra habilidad, apagar nuestro talento, apagar todo lo que nosotros nos creemos fuertes, porque Dios dice: primero voy a trabajar
en ti. Y la manera de Dios trabajar en ti siempre será a través del desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque allí Dios nos prueba el corazón. Pero también es de saber que en los desiertos yo voy a ver cosas inusuales. ¿Sabe qué voy a ver yo en el desierto? Voy a ver maná descendiendo del cielo. Voy a ver agua fluyendo de una roca. Voy a ver la presencia de Dios tangible. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde nosotros aprendemos a entender que no tenemos nada. Solo en los desiertos es donde nosotros aprendemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Es en ese desierto que tú tuviste que atravesar en tu vida donde aprendiste que si Dios no está, nada funciona. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé, pero personalmente el desierto a mí me enseñó a depender de Dios. Cuando yo salgo del desierto y puedo tener quizá lo necesario, puedo tener la comodidad, puedo saber que todo está en paz, pero a pesar de verlo todo bien, entenderé: si Dios se llega a apartar de mi vida, todo esto se desmorona. Y por eso es que Dios te lleva al desierto, donde te das cuenta que eres vulnerable, donde te das cuenta que necesitas a Dios, donde Dios te lleva a un proceso para que te convenzas: Dios es mi todo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso el capítulo 13 de Números es trascendental. Aquí Dios estaba listo, ojo, para introducirlos a la tierra prometida. El propósito original era que Dios los hiciera pasar un tiempo corto en el desierto. Ojo, llevaban solo 2 años. 2 años en el desierto. Y después de 2 años Dios decide meterlos a la tierra prometida. Pero a causa de la incredulidad de este pueblo, a causa de ser un pueblo malagradecido, que siempre se quejaba, que nunca valoraba lo que Dios hacía, el Señor determina y dice: ok, a causa de la actitud de ustedes no entrarán. Esta generación que sale de Egipto, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Y los voy a hacer vagar 38 años más, a ver si quizá su corazón entra a ser conforme al mío. 38 años más. Impresionante. Dios no permitió que ningún incrédulo entrara a la tierra de la promesa. Y es donde yo me pregunto, iglesia, en esta mañana: probablemente usted no ha visto la promesa, no porque Dios mienta, sino porque tienes incredulidad. Porque siempre que Dios te recuerda la promesa, dices: no creo, es que Dios está tardando, es que Dios no creo que lo vaya a cumplir, es que ya ha esperado 10 años, es que ya ha esperado 20 años, es que ya ha esperado no sé cuánto tiempo. Y quizá esa quejadera, esa incredulidad, esa arrogancia de tu corazón, porque exiges que Dios haga las cosas a tiempo, no solo ha frenado la bendición, sino que probablemente estás introduciéndote a un punto donde Dios dice: no verás la bendición, porque en la tierra que yo prometo a mis hijos no pueden entrar los incrédulos. Esto nos brinda una lección. Iglesia, puedes haber visto milagros, probablemente pudiste haber sido guiado por la nube y aún así quedarte fuera de la promesa si no permites que tu fe sea más grande que tus miedos. Israel vio promesas tras promesas, pero no solo eso, milagros tras milagros tras milagros. Hombre, si Dios hizo tantos milagros, a él no le iba a quedar grande hacer uno más. Pero siempre la incredulidad opacó el poder de Dios en sus vidas. Por eso es de lo primero que le quiero hablar, de la incredulidad. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 1, versos 21 al 22. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Lo voy a contextualizar un poco. Israel estaba en un lugar llamado Cades Barnea. Cades Barnea estaba en el extremo sur de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había dicho.
Ellos estaban listos para entrar por el camino más directo, el camino que Dios les había trazado. Les dijo: ya está listo absolutamente todo. Este lugar era la puerta de la conquista de Canaán. Geográficamente, el pueblo ya había recorrido todo el trayecto del monte Sinaí hasta las fronteras de esa tierra prometida. Ya lo difícil había pasado, ya lo complicado lo habían vivido, ya el hecho de vagar por un desierto ya lo habían pasado. Solo les quedaba algo, lo más sencillo de los 2 años que habían vivido, y era creer y entrar. Eso era lo único que les faltaba. No tenían que hacer nada más, creer y entrar. Pero Israel tenía problemas para creer. Quería entrar, pero le costaba creer. Y al leer el texto, Dios les dice: vayan y tomen posesión de la tierra y no tengan miedo. Me impresiona porque Dios les dice: vayan, esa tierra es de ustedes, no teman. Se los estaba diciendo el Dios que siempre les mostró su poder, el Dios que siempre les mostró sus maravillas. En otras palabras, Dios les dijo: así como los he respaldado hasta ahora, esta vez no será la excepción. Tómenla, porque yo estaré con ustedes. No sé qué está pasando en tu vida y la razón por la cual estás estancado en tu proceso de vida. Cuando Dios te ha dicho: ve, cuando Dios te ha dicho: avanza, cuando Dios te ha dicho: desafíate. Si te he respaldado en el transcurrir de todos estos años, te voy a respaldar en los años que vienen. Yo no sé si alguien lo cree. Déjeme decirle a usted: Dios quiere cambiarle su mentalidad en esta mañana, porque yo creo que Dios a usted lo puede levantar como alguien influyente y grande en lo que está haciendo. Pero a veces estamos estancados porque no creemos. Mira, desafíate a ampliar tu empresa. Desafíate a ampliar tu negocio. Desafíate a hacer tu propio negocio. Desafíate a creer en el sueño que has tenido en el transcurrir de los años. Dios no te está diciendo: tienes dinero, tienes capacidad. Dios te ha dicho: avanza. Pero hay algo que siempre Dios establece en sus promesas: no temas. Porque Satanás sabe, y Dios también sabe, que el miedo es el arma, o puede ser el demonio, puede ser el instrumento más grande que puede atacar tu sueño, tu propósito, tu plan y tu avance. No puedes permitir que el miedo te amedrente frente a lo que Dios te ha dicho. Hazlo. Israel estaba acá. Dios le dijo: háganlo. Pero Israel dice: no. Antes de creer a la promesa de Dios, vamos a enviar espías. Hemos pensado que los espías fue una orden de Dios. Uno a veces ve el texto y predica: no, los 2 espías, etcétera. Pero eso no fue una orden de Dios. Dios nunca tuvo la idea de enviar espías. Dios ya sabía la tierra que les iba a dar. En Números capítulo 13, versos del 1 al 2 leemos que Dios le dice a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Ah, pastor, entonces te estás contradiciendo, porque en Números está diciendo que Dios mismo le está diciendo: envía hombres a que reconozcan la tierra. A simple vista parece que Dios da la orden, pero cuando Moisés recuerda ese mismo evento que le estoy leyendo, que se repite en Deuteronomio capítulo número 1 verso 22, dice que fue el pueblo quien se le acercó a Moisés y le dijo: queremos enviar espías. Entonces, ¿fue Dios o fue el pueblo el de los espías? Cuando usted ve la palabra en el hebreo original de Números 13, cuando Dios le dice a Moisés: envía tú hombres, usted va a ver una construcción verbal. Y no es una orden directa, sino en forma permisiva. El hebreo literalmente aquí dice Selach Leja, que se traduce literalmente como: envíalos si tú quieres. Si tú deseas, cúmpleles el deseo. Está en tus manos, Moisés. Al fin y al cabo, yo sé lo que les estoy prometiendo. Es decir, que el pueblo pidió enviar espías por miedo y por inseguridad. Moisés consulta a Dios y en lugar de que Dios les diga no lo hagan, les permite hacerlo. ¿Y por qué les permite hacerlo?
Porque aunque no era necesario, Dios estaba esperando a que los espías vieran con sus propios ojos naturales lo que Dios tenía designado para ellos. Aún en la incredulidad, a veces Dios se encarga de mostrarte sus promesas. Aún a veces, aunque no creamos, Dios está encargado en mostrarnos sus milagros. Aun cuando no has creído, tú sabes que Dios te ha mostrado cosas que no te has imaginado y que Dios está trabajando en ti. Aun cuando nuestro corazón se ha endurecido, aún así el amor de Dios ha sido grande para bendecirte. Es decir, que el pueblo pidió esto. Muchas veces Dios ya lo dijo, pero nosotros siempre estamos diciendo: primero necesito ver para creer. La idea del pueblo en enviar espías era como decir esto: primero debemos ver antes de creer lo que Dios está diciendo. ¿De verdad necesitaban evaluar lo que Dios les había prometido? ¿De verdad necesitaban evaluar aquellas cosas que Dios ya había afirmado en sus vidas? Hay dos maneras, iglesia, hay dos maneras en las que tú puedes ver tu tierra prometida. Hay dos maneras en las que tú puedes ver la promesa que Dios estableció sobre ti. La primera es como lo hizo Israel: siempre quiere evaluar. Dios lo promete y tú dices: a ver, voy a pensar si me animo a tomar lo que Dios me ha dicho. Voy a ver si me animo a creer lo que Dios está diciendo. Voy a ver si me animo a abrazar lo que la palabra de Dios dice. La segunda manera en que tú puedes tomar la promesa es cuando la contemplas. Y tú puedes contemplar la promesa de Dios a través de los ojos de la fe. Es creer lo que Dios dice y entender que lo que Dios dice es mucho mejor de lo que yo puedo desear. Ver para creer siempre te dejará al borde del milagro, pero creer para ver te hará poseer el milagro. Se lo voy a decir una vez más para que lo entienda. Ver para poder creer te dejará al borde del milagro, pero cuando decides creer antes que ver, te hará tener la capacidad de abrazar el milagro. Entiende algo, iglesia: Dios no está honrando tu lógica, Dios va a honrar tu fe. Y si tú tienes fe en creer a pesar de todo, Dios honrará esa fe y te dará lo que tanto has anhelado y verás lo que Él te ha prometido. Si le vas a aplaudir al Señor, hazlo fuerte, por favor, y créelo. Mire, cuando yo veo la visión de enviar espías, no era pecado. En realidad era una estrategia militar muy común en aquel entonces. Cada vez que tú querías conquistar una tierra, se enviaban espías para mirar la tierra. Pero no era el problema de enviar espías, fue la motivación de Israel para enviar los espías. La motivación de Israel se traducía en incredulidad, en decir: no lo creo. Un ejemplo de fe grandísimo es Abraham, porque la Biblia dice que Abraham estaba ya ubicado en su tierra y Dios le dijo un día: deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que cuando Abraham empieza el camino, no sabe a dónde se dirigía. No envió siervos para mirar cómo estaba el camino, mirar cómo estaban las ciudades, mirar cómo estaban las tierras. Abraham creyó sin ver, y por eso Dios lo considera el padre de la fe, su amigo íntimo. El problema es que nosotros no somos así. ¿Sabe cómo somos nosotros? Como Israel. Queremos confirmación tras confirmación. Dios ya te dijo, y es que voy a hablar con el pastor y voy a hablar con el líder y voy a buscar al profeta y voy a buscar a no sé quién, a ver si Dios me reconfirma lo que ya me recontrafirmó. Ya Dios te dijo lo que tienes que hacer. ¿Y tú qué piensas? Es que Dios me lo dijo, pero no sé. Estás como Israel. No envías espías, pero tú eres el mismo espía y quieres evaluar las cosas en las cuales Dios te dijo: avanza. ¿Sabe? Te quejas de que Dios no te habla, y cuando te habla no te mueves. Señor, háblame, y Dios dice: hazlo. Ay, ¿será que lo hago? No, mejor no. ¿Y sabes por qué no te mueves? Porque tú crees que el miedo es más sabio que Dios. Porque tú crees que el miedo habla mejor que Dios. Mira, Dios te dice: lánzate, y el miedo te dice: no, espera un momento, no te vayas a lanzar, te puedes caer.
Te puedes golpear. ¿Y qué tal si las cosas no salen bien? ¿Y qué tal si quedas humillado? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal que no sé qué? Así habla el miedo. Dios no está mirando las circunstancias. ¿Entiende su iglesia? Cuando Dios te habla a ti, no es que esté mirando, a ver, las circunstancias están correctas, todo está en su orden, ya se fueron los enemigos, la gente que quiere atacar a mi hijo en medio de la promesa ya se fue. No, Dios está diciendo hazlo. ¿Y sabe por qué Dios es tan directo cuando habla sus promesas? Porque a Dios no le queda grande absolutamente nada. Hay pastores que esa tierra está llena de gigantes. Dios dice hazlo, yo soy el gigante más grande, yo soy el que voy a pelear tus batallas, yo soy el que voy a abrir tu camino. Solo necesito que creas. El problema de nosotros es que siempre escuchamos el miedo. No vas a escuchar más el miedo en el nombre de Jesús. Por favor, escucha lo siguiente, esta frase: no estás estancado porque Dios así lo quiso. Lo estás simplemente porque te faltó fe en el momento donde Dios te dijo que avanzaras. Probablemente estás donde estás por miedo. Probablemente no has avanzado por miedo. Probablemente no te has ensanchado por miedo. Pero lo segundo que tenía Israel era temor. Números 13:23 dice: cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de grandes higos. Después mire lo que dice Números 13:27 al 32. Este fue el informe que dieron a Moisés: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Qué terrible esto. Cuando tú lees el texto te darás cuenta de que los espías reconocen que la palabra de Dios es veraz. Vieron cómo Dios mostró abundancia. Ellos dicen que llevaban un racimo de uvas entre dos. Traen evidencia del fruto, palparon, probaron, vieron tangiblemente una pequeña parte de lo que iban a poseer. Pero el problema fue la lógica, los llevó al miedo, y esa lógica y ese miedo justificó un recurso, o justificó un discurso que decía: no podemos. No podemos. Vimos el fruto, hay abundancia, vemos que es una tierra que fluye la leche y la miel, pero en realidad no podemos. ¿Acaso lo que había alcanzado Israel hasta ese momento había sido por sus fuerzas? Todo lo que había alcanzado Israel en el transcurrir de esos 2 años era porque Dios los había acompañado, era porque Dios estaba allí. Pero en este punto, cuando ellos dicen no podemos, es como si yo viera que Israel pone a Dios como alguien irrelevante en sus vidas. Aunque no levantaron un becerro de oro, lo levantaron nuevamente en su mente y en su corazón, porque dijeron no podemos. Cuando tú no tienes fe, cuando tú te desenfocas de Dios, eso te llevará a ti a caminar bajo tus límites y a evaluarlo todo bajo tus límites, hasta donde te alcanza. Voy a hacer hasta donde me alcanza, voy a avanzar hasta donde me alcanza, voy a creer hasta donde me alcanza. Y no te das cuenta de que Dios no camina contigo bajo límites.
Por eso, cuando tú ves en la Biblia, notarás que Dios siempre está diciendo: mira hasta donde tus ojos alcancen a ver. ¿Dónde están tus ojos espirituales puestos, iglesia? Mira hasta donde alcances a ver. No es hasta donde mi límite me diga, sino hasta donde Dios dice que yo vea. ¿Cómo es tu visión? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres construir en tu vida? ¿Quieres quedarte donde estás o vas a ver hasta donde el Espíritu te deja ver? Dios puede levantarte de esa crisis económica si alcanzas a ver a la manera de Dios. Dios puede levantar esa familia si alcanzas a ver a la manera de Dios. Dios puede hacer algo diferente en ti si alcanzas a ver a la manera de Dios. El no puedo para mí es una expresión de rendición, pero también a manera espiritual, el no puedo es una expresión de autosuficiencia, de orgullo. Porque cuando tú caminas con Dios, entenderás que en Dios todo es posible. El no puedo es cuando tú dices: es que lo quiero hacer en mis fuerzas. El no puedo es cuando tú dices: es que yo creo que Dios no puede estar conmigo, así que lo haré solo. Pero Pablo dijo: todo lo puedo. ¿En quién? Dígalo por favor fuerte, iglesia. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Así que cuando veas los desafíos de tu vida, no vas a decir más no puedo. Dirás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate y mira tus circunstancias difíciles como una manera de ver victorias inesperadas en ti. Porque Dios es más grande. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: Dios es más grande. Vamos, dígalo con fuerza. Usted vino a este culto no a dormirse, sino a declarar la palabra. Diga: Dios es más grande. Déjeme mencionarle la gente que los espías vieron. Cuando los espías, gracias Cris, cuando los espías entran a la tierra, ellos ven una serie de personas y de pueblos temibles. Se los voy a mencionar. Ellos llegan y dijeron: vemos a los descendientes de Anac. Y los descendientes de Anac eran gigantes. Después dice: vimos a los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos constantes de Israel. Parecía que podrían representar las batallas que regresan. Dijeron: vemos a los hititas, civilización poderosa. También vimos a los jebuseos, eran guerreros difíciles de desalojar. Y en realidad los jebuseos fueron vencidos por David siglos después. Vimos a los amorreos, gente violenta e idólatra. Vimos a los cananeos, la gente influyente, porque eran de una cultura idolátrica como nadie en la historia. Ellos vieron lo que les asustaba. Israel vio lo que los superaba. Israel se enfocó en ver lo que los amenazaba, lo que los podía destruir. Pero se olvidaron de quién estaba con ellos. ¿Qué estás viendo? ¿Algo más grande que tú? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo amalecitas, jebuseos? ¿Qué estás viendo? Te doy un consejo. Mira a tu lado y verás que el que camina contigo es más grande que los enemigos que ves enfrente de ti. Te vas a dar cuenta que en medio de lo que tú tienes hay uno más grande y se llama mi Cristo Todopoderoso. Yo no sé si tú estás recibiendo esa palabra, pero yo tengo enemigos, tengo desafíos, pero siempre veo a Dios como el más grande. Y si Dios está conmigo, Él es capaz de vencer a mis enemigos. Vamos, si le vas a dar fuerte ese aplauso, dáselo fuerte en esta mañana. Deja de ver tus peros. Hay personas aquí que le encuentran un pero a todo. Dios les da promesas y siempre tienen peros. Dios les dice que los va a levantar y siempre tienen peros. Dios les dice: voy a estar contigo y siempre tienen peros. Dios dice que te va a respaldar y siempre es pero. Siempre tienen el pero en su boca. Pero es que está difícil, pero es que no puedo, pero es que no lo merezco, pero es que hay gigantes. Dios no trabaja con tus peros. Dios trabaja con palabra de fe en tu boca. Cuando dices: lo creo, lo recibo, amén, lo haré. Porque el pero en tu boca detiene el propósito. El pero en tu boca paraliza la fe. Cuando el pero está en tu boca, es como si dijeras: lo que Dios tiene para mí no está listo.
Cuando Dios te da una promesa y tú dices, pero, tú estás diciendo, Dios no estructuró bien su promesa. Pero no es eso. No es eso. Mientras que tú dices que no está listo, Dios dice, ¿qué dijo ese hijo mío? No, él dijo que pero, ok, él no está listo para darle lo que yo quiero darle. Hoy vas a cambiar esas palabras negativas y vas a empezar con palabras de fe. Levante su mano derecha y diga conmigo, en el nombre de Jesús, lo alcanzaré. Diga conmigo, yo lo creo. Vamos, dilo, yo lo creo, yo lo recibo. Abrazo lo que Dios tiene para mí. Lea lo siguiente, el pero es mentalidad de desierto. Los milagros no suceden cuando entiendes todo, suceden cuando crees y obedeces aunque no entiendes nada. ¿Lo está leyendo o no? Los milagros no suceden cuando entiendes todo, suceden cuando crees y obedeces aunque no entiendas nada. Porque Dios te llama a conquistar. Es interesante que Dios les da una promesa a Israel. Les dice, les voy a dar una tierra fértil, como bien lo ve, está llena de fruto, pero también es una tierra que está llena de enemigos. ¿Y sabe por qué está llena de enemigos? Porque Dios jamás te dará una tierra vacía para conquistar. Si la tierra es fértil, será codiciable. Si la tierra tiene fruto, es codiciable. Si la tierra es abundante, es codiciable. Y en esos escenarios y en esas tierras habrán enemigos. Porque hay enemigos que van a querer conquistar lo que Dios te prometió. Pero no importa que la tierra que Dios te prometió esté llena de enemigos, porque es donde Dios más se glorifica. A Dios no le gusta trabajar donde todo está bien, donde todo es posible. A Dios le gusta glorificarse en lo imposible, porque a Él le encanta moverse en lo imposible. Aunque la tierra tenga enemigos, tú vas a creer que sigue siendo tuya, porque Dios ya lo dijo. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo. No sé cuál sea la tierra que tienes que conquistar, pero la vas a conquistar. Vas a conquistar la tierra de tu familia, vas a conquistar la tierra de tu negocio, vas a conquistar la empresa que Dios te ha dado y vas a prosperar. Vas a conquistar todo lo que has soñado, y todo lo que hagas en Dios tendrá victoria. No veas la tierra desde lejos como una persona llena de miedo. Entra en la tierra y poséela, porque Dios está contigo. Israel no entendía esto. En tercer lugar, es cuando veo entonces el tiempo de las primeras uvas. Números 13:30 dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. 10 de los 12 espías decidieron sembrar el pánico en todo el pueblo de Israel. Provocaron un gran alboroto y ya estaban determinando lo que no había sucedido. Mire lo que dice Deuteronomio 1:27. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por favor, qué tontería. Por eso nos trajo desde Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos maten. Este pueblo, por más que viera a Dios obrando, siempre se iba en contra de él. Este pueblo, por más que veía milagros, siempre pensaba que Dios era el malo. Este pueblo, en vez de ver y discernir que Dios les estaba abriendo una puerta, veían la puerta abierta como una puerta cerrada. Este pueblo siempre tenía una palabra de maldición constante en su boca. Siempre estaban considerando que lo que Dios hace es incorrecto. Dios no los estaba metiendo a una tierra para destruirlo, los estaba metiendo a una tierra para mostrarles que podían conquistarla y que era de ellos. Reitero, mentalidad de desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han estado dentro de sus carpas con la misma actitud. Es que yo creo que Dios no me ama. Es que como no me ama, por eso me envía estas pruebas. Es que como Dios no está conmigo, por esto estoy atravesando este desierto. Es que yo creo que Dios se olvidó de mi mentalidad de desierto. El Hijo de Dios entiende cada desafío en mi vida es un reflejo de victorias que Dios me va a dar. Yo no sé si usted lo entiende. Cuando tú tienes mentalidad de desierto, los desafíos los vas a ver como el fin. Pero cuando tienes mentalidad de reino, los ves como oportunidades para grandes victorias. Esas voces de incredulidad estaban en todo el pueblo de Israel.
Hoy no están en la boca del pueblo, pero esas voces sí resuenan en tu cabeza. Esos momentos donde el diablo te lanza misiles para querer destruir tu fe, para que dice: mira, vas de mal en peor, mira, Dios no cumple lo que dijo, mira, es que está muy difícil. Pero tú debes callar esas voces. Caleb calló las voces de los murmuradores y dijo: no, cálmense, podemos conquistar, podemos. Ahora mi pregunta es: ¿quién dijo lo que tú estás pensando en tu cabeza? ¿Quién dijo esas palabras que te están aplastando y te están dañando? Esas palabras son diabólicas. Cada vez que venga una palabra negativa a tu mente y a tu corazón, debes preguntar: ¿quién lo está diciendo? No lo lograré. ¿Quién lo dijo? No puedo. ¿Quién lo dijo? Es imposible. ¿Quién lo está diciendo? Mi hogar no tiene solución. ¿Quién lo está diciendo? Si Dios no lo dijo, no lo voy a creer. Y Dios no tiene ese tipo de palabras ni ese tipo de mensajes para sus hijos. Cada vez que te sientas en un punto donde quieres desmayar, pregúntate: ¿y quién me está diciendo esto? Nunca voy a salir de este hoyo. ¿Quién lo dijo? Nunca voy a ser libre. ¿Quién lo dijo? Dios te dijo que sí. Dios te dijo que ibas a avanzar. Dios te dijo que ibas a ser libre. Dios te dijo que te iba a levantar. Dios te dijo que algo maravilloso iba a suceder. Y si Él lo dijo, así será. No importa lo que me esté rodeando, Dios lo dijo. Y yo creo en lo que Dios dice, no en lo que Satanás dice. Pero hay algo importante: es que tú debes alejarte de la gente negativa. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Si tú quieres avanzar en tu vida y si quieres conquistar, se te hace necesario alejarte de las personas que intentan apagar tu fe. Mira, yo no sé si a usted le pasa, pero hay gente que tiene una atmósfera de queja, que cuando tú caminas con ellos te debilitan, te drenan, te opacan. Y es inevitable que cuando tú caminas con gente con atmósferas de queja, es inevitable que no seas untado de esa queja. Por eso a mí no me gusta caminar con gente que se vive quejando, con gente que vive viendo el lado negativo de las cosas, con gente que me dice: es que pastor, es que usted está muy loco para hacer lo que está haciendo. Me fastidia andar con gente con mentalidad de desierto. ¿Por qué? Cuando tú permaneces cerca de las personas negativas, terminarás dudando de las cosas que tú estabas esperando con mucha fe y con mucha expectativa. Cuando tú caminas con gente con atmósferas de queja, vas a perder el gozo, vas a perder la expectativa y probablemente vas a terminar en el mismo hueco de ellos, donde vas a dudar constantemente de las promesas de Dios. Usted tiene que tener presente que el espíritu humano está hecho para absorber. Su espíritu absorbe todo. Así como el cuerpo respira el aire que le rodea, el alma respira las atmósferas que le rodean. Y si te rodeas de atmósferas cargadas de temor, de queja, de incredulidad, terminarás en temor, en queja y en duda. Por eso Jesús, usted ve en la Biblia que cuando iba a hacer milagros, echó fuera a los incrédulos. Antes de obrar un milagro dijo: todos los que no creen se me van de aquí. Y hubo una parte en la Biblia donde dice que Dios no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Atmósferas. ¿Cuál es la atmósfera que te está rodeando? ¿O cuál es la atmósfera que tú le estás dando a los demás? No es orgullo tomar distancia, es la manera en que puedo cuidar mi llama para que nadie la apague. Yo te doy un consejo, iglesia. Te estoy dando una palabra que puede alimentar tu fe y te puede potencializar. Por favor, escucha bien: no permitas que la palabra de fe se apague por un hombre de queja o por una mujer de queja. Sigue creyendo en tu milagro. Sigue creyendo en que Dios va a obrar en todo lo que vas a emprender. Sigue esperando con expectativa lo que Dios dijo. No importa lo que digan los demás, sigue creyendo. Aférrate a la promesa. No es una ilusión, no es una fantasía. Es creer en un Dios real y veraz que puede cumplir. Pero deja de estar juntándote con gente que no te aporta nada, y en vez de aportarte, lo que hace es drenarte, chuparte, quitarte lo bueno que tienes. Pero también no puedes esperar cuando Dios habla. Caleb, en medio de esto, que es el hombre que tiene una atmósfera de conquista, dice: vamos enseguida a tomar la tierra. No dijo: oremos más,
Vamos a pensarlo. Esperemos que Dios nos confirme. No, Caleb intenta decirle al pueblo: Dios ya lo dijo, así que actuemos conforme a la palabra. Hay promesas que se pierden por esperar lo que Dios dijo que tomemos. Si Dios lo dijo, hazlo. Si Dios lo dijo, hazlo. Quiero ir terminando con lo que dice Números 13:20. Y era el tiempo de las primeras uvas. No podemos omitir ese detalle en la historia, porque representa un momento profético para Israel. Un momento donde Dios está anunciando algo bueno que venía para ellos. Y sabes, hay momentos en los que Dios trae expresiones proféticas, cosas proféticas que nos hacen entender: algo bueno viene para tu vida, algo bueno viene para tu familia, algo bueno viene para tu economía, algo bueno viene para tu futuro. En medio de lo que vives, Dios quiere dar apertura a una nueva temporada. Y lo que Dios quiere decirte hoy en esta mañana, y quiero que lo recibas, Dios está diciendo: hijo, es el tiempo, es la temporada de las primeras uvas. Quisiera que dejes de ver la arena de tu desierto. Quisiera que dejares de ver los gigantes de tu tierra prometida y puedas fijarte en las uvas que están en la tierra, que evidencian que hay una bendición para ti. Cuando el fruto comienza a germinar, ¿qué pasa? Está anunciando una cosecha. Cuando usted ve un árbol y tiene un fruto pequeño, usted está diciendo: este árbol se va a llenar de frutos. Esto es solamente el comienzo de todo lo que va a madurar. Recuerda que Dios siempre da señales antes de soltarte cosechas. ¿A qué me refiero? Un pequeño avance en tu familia es un anuncio de que tu familia se va a restaurar. Una palabra precisa en medio de tu tormenta es una señal de que Dios está a punto de sacarte de la tormenta. Una pequeña multiplicación y milagros en tus finanzas es una señal de que Dios te va a prosperar. Un negocio que viene que no te esperabas es una señal de que Dios te hará un gran empresario. Un momento de paz en medio de tu depresión es una señal de que Dios va a romper esa depresión que ha estado en ti por años. Una pequeña luz en medio de la oscuridad representa que Dios ya diseñó un camino para sacarte a su luz admirable. Esas son las primeras uvas. Zacarías 4:10 lo dice: no menosprecien estos modestos comienzos. Si ya hubo un pequeño fruto, ten por seguro que la cosecha no va a demorar. No menosprecies lo pequeño que Dios está haciendo contigo. Abrázalo y tómalo como un acto profético de Dios en tu vida, que te está diciendo: la cosecha viene en camino. Levanta tu mano derecha y dilo: la cosecha, vamos, dilo con fe, la cosecha viene en camino.